Iniciamos grabando, compartimos la pantalla y continuamos. Bueno, hemos visto las magnitudes fundamentales y ahora vamos a ver las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas son como por ejemplo la velocidad, que es la combinación de dos magnitudes fundamentales que son la distancia por el tiempo, es decir, metros sobre segundos. Tenemos también otras unidades derivadas que son la aceleración, donde son metros por segundos al cuadrado. ¿Ya? No les voy a pedir fórmulas, simplemente lo que me interesa es que sepan reconocer cuáles son las magnitudes fundamentales de las magnitudes derivadas. ¿Ya? Tenemos también las magnitudes escalares y las vectoriales. ¿Cuáles son las escalares? Son aquellas que quedan definidas con un número y sus unidades respectivas. Es decir, que no necesitamos una explicación más amplia que el número y la unidad. ¿Sí? Como por ejemplo, si ponemos 10 kilómetros, bueno, sabemos, todo el mundo sabe cuánto es 10 kilómetros. Si ponemos 2.5 gramos, conocemos esa medida. O si ponemos en el tiempo 231 segundos, conocemos. No necesita una mayor explicación. Esas son las magnitudes escalares. Pero si hablamos de las magnitudes vectoriales, son aquellas que para entenderle, para que quede perfectamente definidas, se necesitan otros elementos que veremos a continuación, como son, es muy importante la dirección hacia dónde apunta. También es importante saber cuánto vale. Y, por ejemplo, tenemos acá la dirección de un tren o la dirección de una flecha. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo ver un tren que se nos aproxime a 100 kilómetros por hora a una distancia de 5 metros de nosotros y que venga hacia nosotros, que ver un tren o un automóvil que siga esa misma velocidad de 100 kilómetros por hora, pero que tenga una dirección opuesta hacia nosotros, ¿sí? Entonces, son magnitudes que necesitan que expliquen su dirección y su intensidad. Esas son las magnitudes vectoriales. Entonces, podemos preguntar, no sé, una magnitud escalar es tanta la siguiente, puede ser metros, kilómetros, segundos, o puede ser la dirección de un tren. ¿Qué sería eso? El falso, ¿no es cierto? Podemos ver si la magnitud de la siguiente, una de las siguientes no es una magnitud vectorial. Dirección de un tren, dirección de un automóvil, peso de un auto. Bueno, sabemos muy bien entonces cuál es la que no es una magnitud vectorial, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Quedó claro esta parte de magnitudes escalares y vectoriales? Sí. Muy bien. ¿Qué es un vector? Un vector es una flecha o la dirección hacia donde apunta. Como hemos visto, magnitudes vectoriales quiere decir la flecha o la dirección hacia donde está yendo de lo que estamos hablando. En matemáticas llamado argumento, y es para conocer adecuadamente, tenemos que conocer hacia dónde va y cuánto vale. Les vuelvo a dar el ejemplo. Si voy a hablar de un vector, no es lo mismo de decir que viene una pelota a golpearme en dirección hacia mí a 100 kilómetros por hora, un vector hacia mí a 100 kilómetros por hora, va a ser un poco difícil que lo esquive, ¿no es cierto? Pero si viene una pelota, un vector a 5 kilómetros por hora hacia mí, pues voy a poder esquivarlo con mayor facilidad, ¿no es cierto? Entonces me está indicando el material o el argumento que está viniendo hacia y en qué peso o en qué dirección. Bueno, lo que decíamos de la velocidad del tren, es la dirección de derecha o izquierda y demás. ¿Ya? Elementos de un vector. Los elementos de un vector son la intensidad, la dirección, el sentido y el punto de aplicación.
¿Ya? Intensidad, ¿cuánta fuerza tiene? Dirección, puede estar yendo hacia la derecha, hacia la izquierda. El sentido, en sentido ascendente, en sentido descendente. Y el punto de aplicación, de dónde a dónde va. ¿Sí? Esos son los elementos de un vector. ¿Cómo más podemos hacer otra acá? La fuerza es todo aquello capaz de modificar el estado en reposo o movimiento de un cuerpo o de provocar una deformación. Un ejemplo de una fuerza es cuando vamos y vemos una pelota que está estática, vamos y la pateamos, dependiendo la fuerza que le imprimamos a esta pelota se va a deformar y va a poder llegar a una distancia X, dependiendo, obviamente, de la fuerza que le hayamos aplicado. ¿Sí? Eso es la fuerza. Y la intensidad es el grado de fuerza o energía que realiza una acción. Es proporcional a la magnitud del vector. Ejemplo, si un automóvil se mueve a una velocidad de 10 metros por segundo y otra a una velocidad de 20 metros por segundo, ¿cuál es más intenso? Pues obviamente el de 20 metros por segundo. ¿Ya? En esto de la intensidad, no me interesa mucho que conozcan esto, más me interesa esto de acá, de la fuerza. Bueno, intensidad o módulo igual es bastante confuso, no nos interesa. La dirección, bueno, pues tampoco. Sentido de punto de aplicación, eso sería con respecto a este tema. No sé si he obviado algo que ustedes quieran hablar, algo de una diapositiva que vean que es algo que no les ha quedado claro. Chicos, ¿no? Muy No, bien. doctor. Entonces seguimos con la diapositiva número 8 o tema número 8, que es la termodinámica. Este y dos temas más y se termina lo que es el avance para la primera evaluación. Y tenemos la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? ¿De dónde proviene? No voy a preguntar palabras derivados griegos, solamente quiero que lo conozcan. Pero la termodinámica es un campo de la física que describe y relaciona las propiedades físicas de la materia de un sistema macroscópico, así como sus intercambios energéticos. Entonces, la termodinámica es el campo de la física que describe la relación de las propiedades físicas con nuestro sistema macroscópico, es decir, con lo que podemos ver. ¿Ya? La termodinámica es la ciencia de la energía que estudia las relaciones térmicas y la mecánica. Estudia los efectos de los cambios de la temperatura, presión o volumen de los sistemas físicos a nivel macroscópico. Entonces, en síntesis, ¿qué podemos obtener de esta diapositiva? Que la termodinámica estudia los efectos de los cambios de temperatura de nuestro cuerpo, ¿se acuerda? De los cambios internos, cambios de presiones que hay, porque a raíz de la temperatura también hay cambios de presión, y los cambios de volúmenes. ¿Ya? Entonces, simplemente podemos hablar de acá, que es la relación de los sistemas físicos y niveles macroscópicos. Eso es con respecto al concepto general. Acá simplemente tenemos conceptos como energía, es la capacidad para causar cambios, es casi similar a fuerza. Trabajo, de acá no hay conceptos que llamen la atención. Bueno, así es que esto no me atrae mucho para preguntar. Principios de la termodinámica, esto sí me interesa. Tenemos el principio cero que se permite definir la temperatura como una propiedad. Tenemos el primer principio y tenemos el segundo principio. El segundo principio define el concepto de energía como magnitud conservadora o conservativa y define la entropía como la magnitud no conservativa, una medida de dirección de los procesos. Pues simplemente acá tendríamos que hablar de si existe el principio cero, ¿a qué se refiere?
permite definir la temperatura como una propiedad. Me interesa el principio cero y me interesa el segundo principio que define la entropía como una magnitud de no conservativa, una medida de la dirección de los procesos. ¿Ya? Termodinámica. ¿Con qué está relacionada? Está relacionada con el calor, está relacionada con el trabajo, con la energía interna, con la entropía. Estos son de lo que vamos a hablar más que todo en la termodinámica. Como por ejemplo, ¿por qué el calor? No es más que el intercambio de temperatura de un cuerpo a otro. ¿Sí? El intercambio de temperatura de una célula, de un cuerpo a otro. ¿Sí? Como por ejemplo, cuando estamos tomando una soda y, y le ponemos un hielo, simplemente es el vaso con soda va a absorber la temperatura fría del hielo para tornarse más fría. Entonces, es el intercambio de temperaturas de un cuerpo a otro, simplemente el calor. Esto se puede dar si los cuerpos están a distintas temperaturas, porque, por ejemplo, no podemos tener un cambio de temperatura si es que ambos están a una temperatura igual. Ejemplo, pasa cuando compramos un helado, ¿sí? Cuando lo sacamos del congelador a una temperatura X, generalmente está a 6 grados, lo traemos aquí al exterior y estamos a 30, 35 grados. Cambios de temperaturas. ¿Ya? Esto de acá. Cuando dos o más objetos de temperatura diferentes intercambian físicamente dichas temperaturas y se altera hasta que estén en equilibrio una con respecto a la otra, ¿ya? Esto es simplemente el intercambio de temperaturas de un cuerpo a otro. Cuando dos cuerpos intercambian temperatura hasta quedar en equilibrio ambos, sin que el uno esté más o el otro esté menos. ¿Sí? Ese es el intercambio de temperaturas cuando hablamos de calor. Ahora, el trabajo es otro pilar de la termodinámica. En este pilar hablamos de sistemas. Un sistema puede ser cualquier objeto, masa, región del espacio, seleccionado para estudiarlo o aislarlo mentalmente de todo lo demás que pasa en su entorno. No sé, cuando vamos a hablar del trabajo de las células, cuando vamos a hablar del trabajo de nuestros pulmones, el trabajo de nuestros músculos, estamos mentalmente apartándolo, esa parte o ese sistema para su estudio, ¿ya? Es otro pilar de la termodinámica y el sistema y su entorno forman el universo. De esta parte solamente me interesa esta parte de acá arriba, donde dice que es es otro pilar de la termodinámica y que se estudia de manera aislada para entender el trabajo de una parte de nuestro cuerpo. ¿Sí? Tipos de sistemas. Podemos tener 3 tipos de sistemas en nuestro cuerpo. 3 tipos de sistemas puntuales. Podemos tener sistemas aislados, sistemas cerrados y sistemas abiertos. De acá, de esta diapositiva, podemos sacar fácilmente 3 preguntas. ¿Ya? Hablando de tipo de sistema, podemos decir que un sistema es aquel que no puede intercambiar materia ni energía con su entorno. Entonces nos estaríamos refiriendo a un tipo de sistema cerrado, abierto, aislado. ¿Cuál sería? Elija la opción correcta. Pues simplemente sería aislado. ¿No es cierto? No sé si me entienden cómo es que más o menos pienso hacerle las preguntas, chicos. Bueno, espero que eso sea un sí. Sí, doctor. Ya. Tenemos las leyes de la termodinámica. La primera ley, no voy a preguntarles leyes de la termodinámica porque es muy físico, ¿ya? No quiero confundirlos. Ahí era la primera ley, la segunda ley
y la tercera ley. En resumen, ¿qué podemos decir? Que la energía es la capacidad para realizar un trabajo. Eso sí nos interesa saber. Es regida por las leyes de la termodinámica. Como es la primera ley, toda la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto del resumen sí me gusta que lo comprendan bien. ¿Ya? No se puede obtener energía de la nada. No se puede obtener energía de la nada. Ni siquiera los organismos autótrofos obtienen energía de la nada, ¿no es cierto? ¿De dónde obtienen energía los organismos autótrofos? Exacto, del sol, ¿no ve? Entonces, esos son los, no es que viene de la nada, no es que apareció por obra y gracia del Espíritu Santo. Toda energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Los organismos autótrofos transforman la energía inorgánica en energía orgánica, ¿no es cierto? Para que sea absorbida por los otros niveles de la cadena trófica. ¿Sí? La segunda ley dice que cualquier proceso termodinámico aumenta la entropía del universo, es decir, la energía tiende a disiparse. Esto, volvemos al mismo ejemplo de los organismos autótrofos. Cuando los organismos autótrofos, es decir, las plantas, absorben la energía del sol en un 100%, no se transforma el 100% en materia para que alimentara a otro, ¿no es cierto? Sino que el 90% se disipa como calor de la respiración. Es decir, hay un proceso de entropía, que se va perdiendo la energía. ¿Sí? La energía tiende a disiparse. Y, ¿qué más podemos decir? La entropía es la magnitud física que permite medir la energía que no puede usarse para producir un trabajo. Nosotros, de toda la alimentación que recibimos, un determinado porcentaje es utilizado simplemente para la mantención de nuestro sistema en funcionamiento. Es decir, no crea más materia. Y esa energía es la que se va disipando, es decir, se va perdiendo sin producir un trabajo específico. Eso se llama entropía. ¿Ya? ¿Qué más? Toda la energía tiende a disiparse. Cuando hablamos de que toda la energía tiende a disiparse, nos estamos refiriendo a qué tipo de proceso. Fotosíntesis, entropía, mutualismo, comunismo. ¿Qué proceso? Entropía. Entropía, exactamente. Tienen que aprender a diferenciarlo, ¿ya? Los seres vivos cuentan con información y con ellas regeneran su propia estructura. No, esto no. Los seres vivos cumplen con la segunda ley de la termodinámica como cualquier otro sistema físico. A veces se piensa que los seres vivos finalmente mueren en cumplimiento de la segunda ley. ¿Qué era la segunda ley? ¿Se acuerdan? Que no toda la energía se utiliza, sino que se disipa también. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Qué más podemos hablar acá? Desde el punto de vista de la cadena alimenticia, eso ya hemos visto. Cuando los sistemas físicos biológicos recuperan la energía como información, no crean la información, sino tan solo la toman disponible para los sistemas. Esto, chicos, nos habla ya del tema que hemos visto anterior. No me interesa. Más que todo me interesa de este tema lo que son las magnitudes, los vectores y demás. ¿Ya? Así es que no se preocupen mucho. Chicos, de este tema que habla más de las leyes, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? No, doctor. ¿No?
porque lo que pasa es que de este tema no voy a preguntar mucho, más de lo que les he dicho de las primeras diapositivas, porque es más leyes de la termodinámica, y eso es más física. Necesitábamos hablar de ellos para que entendamos los temas que estamos avanzando adelante, pero no pienso hacerles preguntas de eso, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la termorregulación, es la capacidad que tiene un organismo biológico para modificar su temperatura dentro de ciertos límites. Nosotros, los seres vivos, el ser humano, tenemos nuestra capacidad termorreguladora, ¿no es cierto? Cuando sentimos mucho calor o cuando tenemos mucho calor interno, nuestro organismo empieza a sudar, empieza a evaporarse. ¿Para qué? Para poder liberar ese calor interno, ¿ya? Estos términos se pueden utilizar para hablar de ganancia y pérdida de calor, y los procesos mediante se pierden por transferencia de calor son radiación, convección, conducción y evaporación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos hablado de estos? ¿Qué es conducción? Simplemente es la transferencia de calor entre objetos, sustancias que están en contacto directo. Conducción. Yo necesito estar en contacto directo con el fuego para que éste me queme por conducción. Ahora, si hablamos por convección, es la transferencia de calor contenido de una masa fluida. Como por ejemplo, no necesito estar en contacto directo con el agua hervida para quemarme con su vapor, ¿no es cierto? Estoy en una quemadura por convección. La temperatura corporal es mayor que la del medio ambiente. ¿Sí? ¿Entendieron la diferencia entre conducción y convección, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de evaporación, es proceso físico por el cual el agua o una sustancia líquida pasa del estado líquido al gaseoso. Se da en todos los procesos, en todos los líquidos del planeta Tierra, y también se da en nuestro organismo. Y lo perdemos principalmente por el sudor. Este sudor nos ayuda a ¿qué? A poder liberar el calor que existe en nuestro medio interno para mantener una homeostasis. Lastimosamente, la evaporación de nuestro cuerpo se puede ver perjudicada por el tejido adiposo que tenemos, porque puede servir como una grasa aislante. Algo muy importante que tenemos que recordar, que una persona con sobrepeso hace que disminuya un 33% la capacidad de perder el calor. ¿Ya? Es por eso que las personas con sobrepeso sienten más calor que una persona atléticamente en forma. Ahora, cuando hablamos de radiación, es la transferencia de calor por medio de ondas, lo que pasa del Sol hacia el planeta Tierra. ¿Ya? Este contribuye a la pérdida de calor. Si fuera el planeta, el Sol está perdiendo un poco de calor dirigido hacia nosotros. Y cabe recalcar que estos procesos de pérdida de calor está dado cuando el medio externo es más frío que el cuerpo. Un ejemplo, acá el Sol tiene una temperatura mucho, pero mucho más mayor que nuestro planeta Tierra. Entonces, le transfiere calor a través de la radiación, porque nuestro planeta Tierra es menor su temperatura. ¿Sí? La temperatura corporal de los humanos generalmente es superior a la temperatura ambiente. Es por eso que por radiación también nosotros liberamos calor, que lo hemos sentido en algún momento cuando estamos en el aula, cuando estábamos en las aulas, que cuando hay mucha gente, se siente más calor, más sofocante el ambiente si está todo cerrado. ¿Por qué? Por la radiación de calor que emitimos el cuerpo humano hacia el medio ambiente. ¿Ya? En nuestro cuerpo existen receptores periféricos que localizan a nivel cutáneo tanto frío como el calor. Esa radiación también puede verse diferenciada si es que
a nuestro cuerpo la temperatura necesita aumentarse si afuera es más frío, ¿sí? Se va por convección, ¿sí? ¿Qué más podemos hablar de acá? Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Nada de nada? No, nada. Están bastante apagaditos. ¿Qué ha pasado? No son así ustedes. Frío, doutor, es viernes, cansancio. Bueno, puede ser eso. Y aparte, como vimos al inicio del avance de esta materia,